Ya. Bueno, muy buenos días, iglesia. La verdad que es un placer estar compartiendo con ustedes. Ya casi llevamos un año sirviendo a Capilla del Valle y bueno, Academia Bíblica siempre ha sido un ministerio que a mí personalmente me ha gustado mucho por la formación que Dios me ha permitido tener y el hecho de, creo que algo que sí me gusta es mucho enseñar, ¿no? De lo que Dios me ha dado, de lo que Dios me ha permitido conocer, poder compartirlo porque creo que siempre es muy lindo, ¿no? Como que cuando le puedes enseñar a una persona a profundizar en la palabra, llevamos toda la vida escuchando sobre la palabra, escuchando en este caso sobre el reino de Dios, pero a veces no nos hemos tomado el tiempo de estudiarlo, ¿no? Entonces, creo que, buenos días, creo que hoy es una bonita oportunidad para profundizar sobre el reino de Dios. Y probablemente en estas 2 horas, un poquito menos de estas 2 horas, no vamos a abarcar todo lo que representa el reino, pero al menos lo más esencial, al menos lo que significa y lo que al menos la palabra de Dios nos intenta hablar sobre el reino. Así que, bueno, vamos a comenzar. Y yo quisiera comenzar con un versículo, uno de mis versículos favoritos. Desde ya les digo que vayan pensando, seguramente cada uno de ustedes tiene un versículo relacionado con el reino de Dios que es su favorito. Seguramente ya puedo adivinar el de algunos, pero vayan pensándolo. Ahorita les voy a preguntar a uno o dos cuál es su versículo favorito sobre el reino de Dios. No sé, ¿los de Zoom me escuchan bien? ¿Sí? Muy bien. Bueno, Sí. listo. Entonces vamos a comenzar. Bueno, mi versículo favorito relacionado con el reino está en Mateo 13:44. Es una parábola que da el Señor Jesús que dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro que ha sido escondido en un campo. Un hombre lo encontró y lo volvió a esconder. Y motivado por la alegría, se va y vende todo cuanto tiene y compra el campo donde está el tesoro escondido. ¿Quiénes habían escuchado esta parábola? La del tesoro escondido. ¿No? ¿No lo habían escuchado? ¿No? Sí. Sí, ya lo habían escuchado. Muy bien. Entonces, dígame a alguien de los que está aquí, ¿cuál es su versículo relacionado con el reino de Dios favorito? Mi hermana María Guillermina. 28, Mateo Mateo 11:28. vengan todos los cansados a mí que yo os haré descansar. Que yo los haré descansar. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien en Zoom que tenga un Mateo versículo? 6:33, Ajá, ¿qué dice? busca primeramente el reino de Dios y su justicia, Y y lo todo. demás vendrá por añadidura. Ajá, muy bien. Este es uno de los versículos más populares del reino de Dios, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ya entrando en materia, el reino de Dios. Bueno, vamos a empezar con el término como tal. El término reino de Dios viene del griego basilea tu Deus, o romanizado o latinizado como basilea tu Teu, ¿no? Es muy parecido. ¿Y qué significa? Vamos por partes. Basilea hace referencia a dominio, territorio o reino, o incluso un pueblo donde gobierna un rey. De forma más abstracta, también puede significar soberanía o poder real. Y ya desde un ámbito un poco más concreto, Basilea significa ese nuevo orden, tanto material o social, donde el cual es establecido por Cristo. ¿Qué significa Cristo? Mesías, muy bien, por el Mesías. Ajá, es este nuevo orden, tanto social como material, que es establecido por el Mesías y que ya desde nuestro ámbito cristiano, nosotros entendiendo quién es el Cristo, quién es Mesías, podemos interpretar o podemos dar a conocer que es este nuevo orden establecido por Cristo a partir de la vida, muerte y resurrección de nuestro rey, ¿no? De nuestro rey Jesucristo. Esa podría ser quizás una definición un poco más amplia de lo que es Basilea, de lo que es este reino, de lo que es este dominio o soberanía de Dios.
También encontramos una definición un poco más bíblica, ustedes la van a ver aquí en Romanos, capítulo 17, 18, donde nos define que el reino de Dios hace referencia, valga la redundancia, a este reinado o soberanía de Dios sobre toda la creación y que de alguna manera abarca tanto esta realidad presente como la esperanza futura. Esto lo vamos a analizar ahorita más al detalle, pero que abarca tanto la realidad presente como la esperanza futura del creyente y que este reino de alguna manera está marcado por justicia, paz y gozo en el espíritu. Esta podría ser una de nuestras, un poco de nuestras definiciones bíblicas. Esto lo describe Pablo en Romanos 14, 17, 18. Entonces, así en términos generales, el reino de Dios es esta soberanía de Dios sobre toda la tierra que abarca tanto la realidad presente como la esperanza futura y que involucra lo que es justicia, paz y gozo en el espíritu. Sigamos. ¿Cómo se origina la palabra reino de Dios? Porque algunos dirían, bueno, probablemente el reino de Dios empezó con Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista fue uno de los primeros que predicó el reino de Dios, o con Jesucristo mismo se empezó a hablar sobre el reino de Dios, y no. Realmente la palabra o el significado, el sentido del reino de Dios es muchísimo más antiguo de lo que nosotros pensamos. Porque esta palabra ya directamente no como reino de Dios ya se conocía en el Antiguo Testamento, pero tal vez no como reino de Dios, sino como reino de Jehová. Sabemos que el término utilizado para Dios en hebreo en el Antiguo Testamento era Yahvé, e incluso ya en hebreo podríamos decir Mayuk Yahvé. Pero como ustedes, bueno, no sé si todos saben, pero los judíos con el tiempo dejaron de utilizar la palabra Yahvé, por lo que esto era muy sagrado, ¿no? La palabra Yahvé representaba como el nombre de Dios, pero era tan sagrado que no debía utilizarse. Entonces, Yahvé empieza a ser reemplazado, o de alguna manera empieza a utilizarse más Elohim, Shaddai, ¿no? Estos tipos de nombres, por eso es que encontramos en la Biblia que Dios tiene tantos nombres, y no es que fueran diferentes dioses, es que son nombres que el pueblo de Israel utiliza para darle a Dios, para no utilizar la palabra Yahvé, porque era como el nombre más sagrado. Entonces empiezan a utilizarse otros nombres, como Shaddai, Elohim. Entonces, ya este término, Mayuk, Elohim o Mayuk, Shaddai, era utilizado en el Antiguo Testamento como el reino de Jehová. Y básicamente uno de los autores, todo el Antiguo Testamento podemos encontrar sobre el reino de Jehová, pero uno de los autores que hace referencia es el gran salmista, el gran rey David, ¿no? En Salmos 103, 19. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda a encontrar rápido Salmos 103, versículo 19? Si alguien por Zoom también lo tiene, también puede participar, si lo encuentra. Ok, ¿qué dice Salmo 103, 19? Bueno. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Ya. Entonces ahí básicamente lo que decía el rey David es que Jehová era un rey que contaba con un reino y con un trono, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento nosotros podemos encontrar dos formas de interpretación del reino de Dios. Por una parte, la primera interpretación que entendían casi todo el pueblo de Israel y los mismos profetas es que Jehová ya era un rey sobre toda la creación. El solo hecho de que Dios ya haya creado la tierra ya le daba potestad para ser rey soberano sobre toda la creación, aunque no toda la creación, no toda criatura se sujetara a él. Y ese era el entendimiento que tenía el pueblo. Jehová es soberano sobre toda la tierra, aunque no toda su creación está sujeta a él. Es decir, la creación se ha rebelado contra su Dios, o sea, revelado a su Dios.
Esa era la percepción que tenía el pueblo de Israel. Por lo tanto, aparece esta segunda interpretación y es que hay un reino futuro, hay un gobierno de Dios futuro donde el mal va a ser erradicado. Básicamente, lo que entendía el pueblo de Israel, lo que entendían los profetas era, aunque Dios es soberano, su creación no se sujeta a él, por lo tanto viene un gobierno futuro donde todos van a tener que sujetarse ante Dios, todos van a tener que someterse ante Dios. El mal va a ser erradicado junto con los enemigos de Dios. Ese era el mensaje principal que daban los profetas. Y decía, de alguna manera, cuando suceda esto, cuando sea establecido este gobierno futuro, bien entendido también como teocracia, este gobierno donde Dios es el rey, es la autoridad mayor, no hay una autoridad humana, sino que Dios es el soberano rey y simplemente toda la humanidad se somete a él. Este va a ser un reino donde Dios va a establecer su juicio. Y los profetas entendían, cuando estudiamos un poco sobre el mensaje que daban los profetas, entendemos que hablan sobre este juicio de Dios, porque ellos entendían que el momento en el que Dios viniera a reinar o se estableciera este reino, iba a aplicar un juicio a la tierra. Entonces, una vez aplicado este juicio, vendría la paz y la justicia eterna. Y junto con eso podríamos pensar, porque el pueblo también, ustedes saben que ahí había un ideal o una utopía de lo que era el paraíso, ¿verdad? Y cuando nosotros leemos sobre Génesis y leemos los primeros capítulos y vemos cómo era el paraíso, entendemos que era perfecto, ¿verdad? No había maldad, todo era, el hombre tenía todo lo que necesitaba, el hombre podía relacionarse directamente con Dios. Entonces, esta era la idea que tenían ellos cuando el reino fuera establecido. Habría justicia, habría paz eterna, podríamos pensar en ese paraíso endénico, en ese paraíso de Edén, y de alguna manera todo sería hermoso. Israel tendría paz con sus vecinos, sería las guerras y las miserias acabarían, y sobre todo Jerusalén sería el centro de gobierno del Mesías. Esta era la interpretación que tenía el pueblo de Israel sobre el gobierno futuro, sobre el reino de Jehová. Ajá. Entonces, Jerusalén siendo el centro del reinado del Mesías, de alguna manera este Mesías, este representante de Jehová, se encargaría de enseñarle a todas las naciones sobre quién era Jehová. Porque aunque todas las naciones estaban sujetas a Dios, probablemente no lo iban a conocer. Entonces el Mesías iba a tener esta misión de enseñarle a todas las naciones quién era Jehová. Alguien que me ayude buscando Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. Y otra persona que me ayude con Miqueas 4, capítulo 4, versículo 1 al 5. Isaías 9, 6 y 7 dice la palabra del Señor así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Excelente. Entonces ahí vemos cómo había esta idea y cómo los profetas proveían esa idea de va a venir un rey, el Mesías, se va a establecer y traerá un gobierno eterno de paz. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. En el capítulo 11 ya habla específicamente, no lo vamos a leer porque es amplio, pero Isaías 11 nos habla completamente sobre la descripción del Mesías. Cómo iba a ser el Mesías, cómo iba a ser su reinado. Y eso es lo que, digamos, la idea que tenía el pueblo de Israel. Miqueas 4, 1 al 5, ¿qué nos dice? ¿Quién me ayuda con Miqueas capítulo 4? Buenos días.
Amén. Dice Miqueas, a ver, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Buenos días, perdón. Buenos días. Muy bien, entonces ahí dice, llegará el día en que el trono de Jehová, ¿no? O sea, el gobierno de Jehová se establecerá. Entonces, el reino de Dios ya era, o el reino de Jehová, ya era no solamente un tema central dentro de de la cultura de Israel, sino que ya era un mensaje anhelado, o sea, ya era algo que el pueblo estaba anhelando. Incluso en la historia de Israel, durante su periodo de exilio, durante su periodo de esclavitud, era algo que el pueblo estaba anhelando. En algún momento el reino de Jehová se establecerá y vamos a dejar de ser sometidos y vamos a dejar de estar en guerra y vamos a dejar y el gobierno de Dios va a estar y el Mesías va a gobernar en Jerusalén. El centro de gobierno de Dios va a ser Jerusalén y nosotros vamos a ser ese pueblo de alguna manera que va a ser central dentro de todas las naciones. Esa era la figura que tenía Israel. Entonces, también con esta idea había una figura o un modelo o un concepto de un gobierno eterno y un gobierno universal, ¿no? También entendemos que había una condición presente porque entendían que ya Jehová era rey, pero también había una condición, una esperanza futura, ¿no? De que aunque Jehová era rey sobre toda la creación, en algún momento todas las naciones se iban a someter a él. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos que los diferentes libros nos hablan sobre el reino de Jehová, como por ejemplo Salmos e Isaías describen el reino de Jehová como un reino que se caracteriza por la justicia y la misericordia, donde los oprimidos son elevados y donde los quebrantados de corazón son consolados. Ese es el mensaje principal que da, digamos, Salmos, que dan los Salmos y que dan Isaías sobre lo que es el reino de Jehová. También vemos libros como por ejemplo en Hebreos, también se habla sobre el reino de Dios, ya Nuevo Testamento, y describe al reino de Dios como un reino inquebrantable y eterno. Apocalipsis también va a hablar sobre el reino de Dios y lo va a hablar como un tiempo de plenitud donde Dios va a gobernar por los siglos de los siglos. Vemos a Zacarías que también hace una descripción del reino de Dios y lo describe desde un panorama futuro donde en algún momento de la historia todas las naciones van a adorar a Dios. Entonces, la palabra reino de Dios es bastante utilizada dentro de la misma cultura judía. O sea, ya era estaba dentro de dentro de sus raíces y estaba dentro de su mensaje de esperanza, el reino de Dios. Así como nosotros con el mensaje de Cristo vuelve, Cristo va a volver, así era de alguna manera el pueblo de Israel o los judíos estaban esperando que en algún momento se estableciera ese reino de Jehová. Y con esto viene algo importante y es la figura del Mesías. No podemos separar el reino de Dios de lo que es el Mesías, porque como les estaba explicando en un principio, este reino de Dios es establecido por esta figura del Cristo, por esta figura del Mesías. Por lo tanto, esta figura se vuelve súper importante dentro de lo que es el establecimiento del reino. Y a mí me gustaría presentarles un video donde nos habla un poco sobre esta figura del Mesías. Aquí nuestro... El internet está lento. Hay una historia un poco loca en el principio de la Biblia. Tenemos a Daniel y están en el jardín del Edén. En este jardín todo es grandioso, todo es exactamente como debería ser, excepto que hay un árbol del que Dios les dijo que no coman porque es peligroso y los matará. Entonces todo es eso. Evitan este árbol frutal y todo estará bien. Así es, parece muy sencillo, pero en este jardín hay una serpiente.
Esta les empieza a contar una historia diferente. Les dice que si comes de este árbol, no te matará. De hecho, para que seas como Dios. Adán y Eva le creen a la serpiente y comen el fruto. Debido a esto, la bondad del jardín se pierde trágicamente. La maldad y la muerte entran al mundo bueno de Dios. ¿Por qué hay una serpiente que habla en el jardín? Esto es un problema. Sí, es muy extraño. Lo más extraño es el hecho de que la Biblia no dice por qué o cómo esa cosa llegó ahí. Solo presenta a la serpiente como una criatura que está en rebelión contra Dios y quiere que otras personas duden de la bondad de Dios y guiarlos en un camino hacia la muerte. Lo que sea esta serpiente es la fuente de la maldad que permea nuestro mundo y nuestras vidas, aún hasta hoy. Pero hay alguna esperanza, porque justo aquí en esta historia, Dios hace esta interesante promesa a Adán y Eva. Alguien vendrá en el futuro, un hijo de Eva. Este vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente y destruirá la maldad desde su fuente. Sin embargo, durante esta batalla la serpiente lo morderá en el talón. Es como una destrucción mutual. Sí, es una promesa extraña pero hermosa. Y se nos deja ahí hasta el próximo momento clave de esta narración, cuando Dios selecciona a este hombre llamado Abraham. Él le dice que a través de su familia, la bondad y la bendición serán restauradas en todas las naciones de la tierra. Siguiendo a esta familia, llegamos a uno de los bisnietos de Abraham, un hombre llamado Judá. Él recibe la promesa de que un rey vendrá de su descendencia y que todo el mundo seguirá a este rey. Él traerá paz y armonía, y habrá mucha comida y vino, y leche y viñedos, y todo será magnífico. El primer rey que conocemos de la línea de Judá es un hombre llamado el rey David. Él es un héroe. Tal vez será él quien aplastará a la serpiente, pero resulta que David está infectado con el mismo mal que el resto de la humanidad. Él nunca aplasta a la serpiente, sino todo lo contrario. Sin embargo, Dios le hace una promesa a David, que este rey eventualmente vendrá de su descendencia. Pero mientras la historia sigue, una por una, cada generación de sus hijos son unos cabeza dura. Ellos se rinden ante la serpiente, ellos escogen la maldad, ellos buscan dinero, sexo y poder siguiendo a otros dioses. Las cosas se ponen tan mal que destruyen completamente a la nación de Israel. El grande y malvado imperio de Babilonia los destruye. Ahora no hay reyes para cumplir la promesa. Parece que el plan está arruinado. Durante estos días oscuros aparece un grupo de locos llamados profetas. Ellos seguían hablando del rey que vendría y recordándonos la promesa de que vendrá y derrotará la maldad. Él restaurará el jardín. Un profeta en específico, Isaías, nos dice por qué este rey es golpeado. Isaías nos dice que el rey prometido es herido debido a la maldad de la humanidad y que esas lo matan. Pero de repente regresa. Isaías dice que debido a que él sufrió estas heridas, él puede convertirse en una fuente de sanidad para otras personas. Pero el Antiguo Testamento termina y el rey que aplastará a la serpiente del que todos han estado hablando nunca aparece. Esta es la razón por la que cuando el Nuevo Testamento comienza, nos presenta a Jesús de Nazaret no como un hombre cualquiera, sino como alguien que viene a cumplir específicamente estas antiguas promesas. Aprendemos que él es del linaje de David, Judá y Abraham. Él va por todo Israel anunciando que la bondad del reino de Dios está aquí y ahora. Él empieza confrontando los efectos de la maldad en la gente, sanándolas, perdonando sus pecados y su maldad. Mucha gente está creyendo que Él es, en realidad, el rey prometido. Pero Jesús empieza a decir a sus seguidores más cercanos que Él se convertirá en rey y que traerá la paz cargando sobre sí mismo todo el peso de la maldad de la humanidad, la herida fatal de la serpiente. Exactamente. Y así parece que la serpiente gana. Esta historia sería una verdadera tragedia, excepto por lo que pasa después. Jesús se levanta de los muertos. Ahora Jesús tiene en sí mismo el poder sobre la maldad y sobre la muerte. El resto del Nuevo Testamento hace la declaración de que el poder de Jesús sobre el mal y la muerte ahora está disponible para nosotros, para empezar a confrontar los efectos del mal en nuestras propias vidas. Pero todavía la muerte y el mal son problemas reales en el mundo alrededor nuestro. La historia de la Biblia termina describiendo este día futuro, cuando Jesús regresa y completa la tarea. Destruye a la serpiente de una vez y para siempre y restaura la bondad del huerto aquí en la tierra. Muy bien. Pues aquí un poquito esta figura del Mesías. ¿Cómo vamos hasta ahora?
¿Todos están entendiendo? Estoy hablando muy rápido, perdón. ¿No? Estoy tratando, pero alguien que me diga básicamente entonces cuál era el significado del reino de Jehová en el Antiguo Testamento. ¿Qué entendían? Entonces el pueblo que era el gobierno, el reino de Jehová. Dime. El reino de Jehová para los judíos era esperanzador porque tenían la certeza de que Él era el que iba a salvar a la humanidad del pecado y tendrían la vida eterna. Ok, muy bien. Tenían ese era un mensaje esperanzador, ¿no? Era un mensaje que en algún momento el reino de Jehová sería establecido y tendrían paz eterna, tendrían gozo, tendrían victoria y pues sería Dios el que gobernaría sobre todas las naciones. Entonces, de alguna manera, ya con esto empieza, esta figura del Mesías empieza a hacerse muy, muy importante para el establecimiento del reino, porque era algo que se estaba anhelando, o sea, el pueblo del Antiguo Testamento estaba en exilio, estaba en esclavitud, entonces la situación era tan difícil que estaban anhelando que ese reino se estableciera. Y como ese reino no se establecía, entonces estaban anhelando que este Mesías llegara. Por lo tanto, se establece un tiempo mesiánico, y es que este tiempo mesiánico se da más o menos desde el año cuarto antes de Cristo hasta el año 66 después de Cristo. ¿Qué significaba? Que durante este periodo de tiempo aparecieron una cantidad de figuras de Mesías que empezaron a ser como esa figura de, ¿será que este es el Mesías? ¿Será que este es el Mesías? Y una de esas figuras mesiánicas que se hizo muy popular y que nosotros la conocemos muy bien es Juan el Bautista. Juan el Bautista, para muchos de sus seguidores, era el Mesías. Ellos decían, este hombre es el Mesías, este hombre es el que trae el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento, este es el hombre, ¿no? Y muchos tenían bastantes seguidores, pero Juan siempre era muy claro, decía, no, después yo solamente estoy preparando el camino para el que ha de venir, ¿verdad? Juan siempre decía, va a venir uno al que yo no soy digno de desatarle sus zapatos. Ajá, porque Juan entendía que él no era el Mesías, que realmente él solamente era un mensajero, era alguien que estaba preparando el camino. Pero sí hubo una serie de Mesías que aparecieron, o sea, no solamente Jesús llegó a ser y dijo, este es el Mesías, no, hubieron dentro de la historia de Israel, hubo muchas figuras que parecían ser Mesías porque cumplían con ciertas características. Entonces, yo quiero que alguien me ayude buscando Hechos, capítulo 5, versículo 34 al 39. Nos da un poquito de la noción de lo que eran estas figuras mesiánicas. Versículo del 34 al 39. Hechos 5, 34 al 39. Ahí los hermanos por Zoom también pueden buscarlo, porque probablemente no escuchen aquí a los del... ¿Alguien ya lo tiene? Lo tengo, ¿puedo leer? Bueno. Si quieres lo léale para resolver. Léalo, por favor. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Palabra del Señor. Amén. Entonces aquí está Gamaliel,
es un judío que forma parte del Sanedrín, y están discutiendo sobre qué van a hacer con estos cristianos, ¿no? Con estos cristianos que están revoltosos, que están llegando con el mensaje del Cristo resucitado, y empiezan a decir qué vamos a hacer con esta gente que se está volviendo un problema, ¿no? Esta gente, pero Gamaliel muy sabiamente dice, o sea, acuérdense que este tal Jesús no es el primer Mesías que aparece, o sea, acuérdense de un tal Teulas que alcanzó a tener como 400 seguidores, pero apenas murió, todos sus seguidores se dispersaron y ahí murió. Después hubo otro Judas que también tuvo una gran cantidad de seguidores, pero también murió y sus seguidores también se esparcieron y se terminó. Entonces, cuando aparece Jesús, por eso a veces decimos, no, pero ¿por qué por qué estos judíos no aceptaron a Jesús? ¿Por qué lo crucificaron? ¿Por qué fueron tan duros? Porque Jesús no era el primer Mesías que aparecía. O sea, ya habían otras figuras de hombres que también parecieron ser Mesías y que también tuvieron ciertos seguidores, pero de alguna manera, como sus enseñanzas no eran propias, desvanecieron. Una vez murió este hombre, una vez murieron estos Mesías o estos aparentes Mesías, sus enseñanzas simplemente no eran sólidas, su mensaje no era fuerte y simplemente sus seguidores se esparcieron y ahí murió. Pero con Jesucristo no era lo mismo. El mensaje de Jesucristo era diferente porque no solamente era que su Mesías había muerto, sino que también había resucitado. Y por lo tanto, como vemos en la historia, estos seguidores, estos 12, se convirtieron en 72 y después se disparcieron hasta el día de hoy, ¿verdad? Cuando murió su Mesías, no se desvaneció. Sí, hay una cosa importante que debemos recalcar. Aparte de que Jesús resucitó, los seguidores de él, que eran los discípulos de él, los apóstoles, ellos eran muy diferentes a los otros discípulos porque ellos tuvieron la gracia de recibir el Espíritu Santo. Y eso hizo que ellos sean unos hombres más fuertes y poderosos porque estaban revestidos con el poder que Dios les había dado por medio del Espíritu. Entonces, es diferente, esos otros seguidores a los otros supuestos Mesías no tenían eso y ellos iban a debilitarse. En cambio, los apóstoles resistieron, fueron mártires hasta el final. Ajá, dieron su vida misma por su Mesías, ¿verdad? Dieron su vida misma por este mensaje de la cruz y este mensaje de resurrección. Entonces vamos a ver bastantes diferencias, pero para que entiendan un poco el contexto en el que se desarrolló la iglesia y por qué hubo persecución y por qué Jesús fue crucificado y crucificado de tal forma, porque fue clasificado como otro Mesías, ¿verdad? Otro falso Mesías. Y de alguna manera empieza esta figura del Mesías, pero empiezan a formarse dentro del pueblo de Israel, empiezan a formarse grupos. Y vemos cómo hay grupos que son muy importantes dentro de la organización del pueblo de Israel. Y primero son los judíos. Entonces, ¿qué interpretación empiezan a tener o tienen propiamente los judíos del reino de Dios? Bueno, los judíos entendían al reino de Dios como este establecimiento de una teocracia, como les había dicho, teocracia significa reino o gobierno de Dios. Entonces, los judíos tenían esa idea de que el reino de Dios iba a ser cuando Dios gobernara sobre toda la tierra, de alguna manera demostrando poder, trayendo salvación para su pueblo y castigo a sus enemigos. Entonces, esta era estaba dentro del subconsciente de todos o en la conciencia de todos los judíos de la época de Jesús. Y vamos a ver que varios escritores apocalípticos de alguna manera también tenían esta idea, ¿no? Este gobierno futuro. Por otra parte estaban los celotes. ¿Quién sabe quiénes eran los celotes? ¿No? ¿No los habían escuchado? Ajá, los celotes son un grupo que se forma, un grupo radical, un grupo lo que nosotros llamaríamos ahorita como guerrillas, estos grupos rebeldes, estos grupos que se salen un poco del orden social, y es un grupo que se forma a partir de esta interpretación del reino de Dios, pero de forma más radical. Ellos entendían que el reino de Dios se iba a establecer a partir de estas acciones políticas y violentas,
que ellos tenían que ayudar de alguna manera a que el reino de Dios se estableciera. ¿Y cuál era el enemigo de ese momento? ¿Cuál era Los romanos, el imperio romano? Entonces los celotes se levantan como este grupo violento que pretende establecer el reino a partir de estas acciones contra el imperio romano, porque ellos entendían que su Mesías iba a llegar también como un militante, ¿no? Como alguien que iba a luchar contra el imperio romano y lo iba a derrotar, y que ellos iban a ser como ese ejército del Mesías. Entonces, por eso este grupo que se separa, y este grupo tiene esta figura de que cuando el reino de Dios se establezca, va a haber violencia y vamos a acabar con el imperio romano. Por otra parte, también estaban los fariseos, que los fariseos eran este grupo de sabios de la ley, ¿no? Y los fariseos entendían que el reino de Dios se iba a establecer cuando el pueblo elegido por Dios obedeciera la ley fielmente, la ley de Dios, ¿no? Entonces, nosotros entendemos cuál es la ley, ¿no? Los mandamientos, pero ya para esa época ya había una cantidad de leyes, ya había muchísimo más que los 12 mandamientos, había una serie de leyes que dictaminaban lo que debía hacer cada judío. Entonces, los fariseos no estaban muy esperanzados, o sea, no es que no estuvieran muy esperanzados, pero los fariseos de alguna manera no estaban anhelando que el reino de Dios, o no estaban, digamos, tan atentos a que el reino de Dios se estableciera, porque ellos decían, se va a establecer cuando todos los judíos obedezcan la ley. Y eso es como que está como un poco difícil, ¿no? Está un poco difícil que todos obedezcan la ley así plenamente, porque solamente nosotros somos los que la estamos obedeciendo. El pueblo todavía es rebelde, el pueblo todavía no sigue la ley. Entonces, como que los fariseos eran como que, sí, está esa esperanza, pero creo que está como difícil que el reino de Dios se establezca en estos tiempos. Entonces, esta de alguna manera, las interpretaciones y todas estas interpretaciones que se dieron de los diferentes grupos ayudaron o prepararon el escenario para que Juan el Bautista, esta figura de Juan el Bautista, apareciera con este mensaje de el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? En Mateo 3:1-6 nos describe a este Juan cuando está haciendo y él empieza a anunciar el reino de Dios se ha acercado. Y cuando Juan el Bautista utiliza este término en griego, se ha acercado, es que está diciendo ya está aquí, o sea, ya está presente, o sea, no era como una expresión así como de en cualquier momento, no, es que ya era algo que estaba próximo, o sea, ajá, era una certeza de que ya estaba ahí. Entonces, por eso es que este mensaje se vuelve tan importante. ¿Cómo vamos? ¿Hasta bien. alguna pregunta hasta el momento? Los de Zoom, los de aquí, presencial. ¿Bien? Ya. Ahora sí vamos a entrar un poquito más en dónde aparece el reino de Dios en el Nuevo Testamento. Y vamos a empezar con los evangelios. Entonces, el reino de Dios en los evangelios. Ya. La palabra reino se utiliza aproximadamente unas 55 veces en Mateo. Pero hay algo curioso, y lo vamos a ver ahorita un poco más adelante, que Mateo no solo utiliza reino de Dios, sino utiliza reino de los cielos. Y va a ser el único evangelio que utiliza este término más veces, porque Mateo utiliza 32 veces reino de los cielos y solo 4 veces reino de Dios. Ahorita vamos a ver un poquito el por qué o cuáles son, digamos, las teorías del por qué Mateo utiliza más reino de los cielos. En Marcos aparece 20 veces, en Lucas 46 veces y en Juan, que es el evangelio que se diferencia un poquito de los otros 3, solo 5 veces, pero aún así aparece esta palabra reino de los cielos. Lo que nos lleva a entender que esta palabra o este significado del reino de los cielos, reino de Dios, se va a volver muy importante dentro del mensaje principal de Jesús. ¿Qué entendían? ¿Qué entendían los evangelistas o los autores sobre el reino de Dios? Y básicamente los 4 van a entender o van a coincidir en que el reino de Dios ya se ha inaugurado. Y se ha inaugurado a partir del ministerio de Jesús.
que trae salvación, sanidad y liberación a quienes lo abrazan, ¿no? Este es como que lo que coincide en los 4 evangelios. El reino de Dios ya se inauguró y se inauguró con el ministerio de Jesús, el cual trae paz, salvación, sanidad y liberación para los oprimidos. Algunos van a utilizar más el término oprimidos, otros para los que se acercan, otros para los gentiles, otros, o sea, va a variar un poquito en cuanto al grupo al que se centran, pero van a coincidir en lo mismo. Ya se inauguró el reino de los cielos a partir del ministerio de Jesús. Entonces, viendo un poco o sea, vamos a ver un poco al detalle cómo cada uno de los evangelios entiende el reino de Dios. Porque sí no es que haya muchas diferencias, pero sí hay como tal vez un énfasis, un mensaje un poco más, con más énfasis en cada evangelio. Entonces empezamos con Marcos, que es el primer evangelio que aparece. Y Marcos, desde el capítulo 1, versículo 15, nos habla de que ya ha llegado, ¿no? El reino de Dios ha llegado y debe estar en la conciencia de los judíos. Yo les voy a compartir las diapositivas, mis hermanos, si no les salen las fotos bien, no se preocupen, yo les voy a compartir las diapositivas para que las puedan tener con ustedes. Pero Marcos coincide con que el reino de Dios ha llegado y debe estar en la conciencia de los judíos. Pero Marcos, a su vez, hace una invitación a que o presenta a los discípulos como estos responsables de instaurar el reino. Hace un énfasis importante en la figura de los discípulos, porque dice la primera, aunque el reinado de Dios se establece con Jesús, los discípulos tienen esa responsabilidad de instaurar el reino. Y de ahí en adelante, ¿verdad? Marcos hace un énfasis importante en el cambio social. Para Marcos, el establecimiento del reino empieza a darse a partir de este cambio y esta transformación social que se da por medio de la sanidad, de la liberación a los endemoniados. Entonces Marcos entiende que el reino de Dios ha establecido porque empieza un cambio social, porque empiezan a haber personas que se están sanando, empiezan a haber personas que son liberadas de los demonios. Entonces ya hay un nuevo tiempo donde esta realidad está presente. Pero a su vez, el reinado de Dios no es clausura. ¿Por qué? Porque Marcos entiende que la ley o los fariseos habían establecido la ley como una clausura, como decir, esto es esto, ¿no? O sea, la ley de Dios va aquí y va hasta allá. La voluntad de Dios va de aquí a acá. Y para de contar, ¿no? Así estaba establecida la ley. Pero Marcos dice, no, es que el reino de Dios es apertura. O sea, no podemos limitar el mover de Dios, no podemos limitar lo que representa el reino de Dios. O sea, es completamente apertura. Y por el contrario, de alguna manera hace una crítica a estos sistemas de opresión de la ley, estos sistemas de opresión que habían estado establecidos en el pueblo judío, en Israel. Entonces, esta es la figura de Marcos, esta es la conciencia que tiene Marcos del reino de Dios. Es un tiempo en el que hay una transformación social y que vino con Jesús y que los discípulos han tenido la responsabilidad de instaurarlo. Seguimos. Mateo. Mateo es probablemente el evangelio que más hace énfasis en el reino de Dios o reino de los cielos. Es el que mejor presenta de alguna manera a Jesús como el fundador, el legislador, el soberano y el consumador del reino. O sea, Mateo va a hacer mucho énfasis en que Jesús es el que fundó el reino, es el que legisla el reino, es el soberano sobre el reino y es el que va a consumar el reino. ¿Qué significa consumar? Que llega a la plenitud, ¿verdad? Entonces él dice, no, o sea, aquí Jesús mismo, Jesucristo mismo es el que va a llegar a consumar el reino. Entonces, con esto, nosotros entendemos que Mateo ya tiene no solamente Marcos tenía una conciencia más de que el reino ya está presente, el reino ya comenzó, el reino ya se está viviendo. Pero Mateo dice, ok, sí, el reino se está viviendo, pero hay algo que todavía no se ha consumado.
hay una esperanza futura, hay un evento futuro porque el reino de Dios todavía no se ha consumado. Entonces, no es acabado, es algo que va a culminar en el futuro. Esa es la idea que tiene Mateo sobre el reino. Entonces, pone en relieve esta dimensión presente y esta dimensión futura. Y ahorita vamos a ver un poquito algunos ejemplos de por qué Mateo hace mucho énfasis en el futuro, en el que decir, el reino está operante, pero hay algo que está pendiente. Hay algo que todavía falta para que el reino sea consumado, se cumpla en su totalidad. Entonces, Mateo, a diferencia de Marcos, no va a hacer mucha énfasis en la transformación social. Él no va a enfocar tanto en el que el reino es una transformación social, sino que el reino es un cambio en el interior. No le cambio ahí. ¿Okay? ¿Tienen preguntas? Vamos a silenciarlo. Ya. Ok. Entonces, Mateo lo que va a decir es que de alguna manera el propósito del reino es traer gozo. ¿Y por qué sabemos que Mateo hace mucho énfasis en el gozo y la plenitud? Lo vemos precisamente en el mensaje inaugural de las bienaventuranzas. Bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados? Dichosos, alegres, gozados, bienaventurados es eso, ¿no? O sea, como que dichosos estos que van a sufrir, dichosos. Entonces, él entiende que el propósito principal del reino de Dios es traer gozo, es traer plenitud. No habíamos leído, pero ver si lo puedes devolver, en anterior. ¿Alguien que me ayude a leer? Marcos 1:15, ahí está. El tiempo de Dios llegó a plenitud y se ha acercado el reino de Dios. Cambien su manera de pensar para cambiar su conducta y tengan una fe por identidad en el evangelio que les cambiará la vida. Entonces ahí vemos claramente cómo Marcos dice, ya ha empezado el reino y tiene que haber un cambio de conciencia, un cambio de conducta. Mateo 6:10, ¿quién me ayuda a leer ese? Es el evangelio que más hace énfasis en el reino de Dios. Presenta a Jesús como un fundador, legislador, soberano y consumador del mismo. En Mateo 6:10, Jesús pide a sus seguidores que oren por la venida del reino de Dios, en la tierra como en el cielo. Esto pone de relieve las dimensiones presentes y futuras del reino. El reino no está acabado, solo un inicio de algo que se ve culminar en el futuro. No había mucho interés en la transformación social, propósito final, gozo. Establece tu reino pronto, que tu voluntad resplandezca, tanto en el cielo como en la tierra. Ya, gracias, Marta. Entonces vemos ahí que Mateo hace un énfasis de como hay un mensaje esperanzador. O sea, sí ha llegado el reino, pero todavía no se ha culminado. Hay una esperanza a futuro y de alguna manera, este es el mensaje que intenta dar Mateo. Ahora, hablando propiamente de Mateo, porque Mateo hace una diferencia, bueno, no hace una diferencia, pero Mateo utiliza el reino de los cielos y el reino de Dios. Entonces, algunas personas podrían decir, son dos reinos diferentes, ¿por qué dicen en algunos lados reino de los cielos y en otras veces se refiere al reino de Dios? ¿Cuál es la diferencia? Y básicamente hay dos teorías importantes que sustentan el por qué Mateo utiliza reino de los cielos. Y primero es que de alguna manera Mateo quiere dar un carácter celestial a lo que es el reino de los cielos. Entonces, vemos que de alguna manera, ¿por qué quiere darle este carácter celestial? Porque Mateo entiende primero que el reino proviene de arriba, ¿no? O sea, es de carácter celestial, o sea, el reino no viene de aquí de la tierra, no, él proviene de arriba, proviene de los cielos, es don de Dios y no es una creación humana y perecible. Entonces, es importante entender esto porque Mateo tiene ese concepto de que el reino viene de arriba, el reino es de Dios, el reino
lo da Dios y no lo proveen los hombres. También por otra parte, otra de las teorías es que de alguna manera Mateo es judío y Mateo se dirige a un pueblo judío. El libro, el Evangelio de Mateo es un evangelio dirigido directamente hacia los judíos. Por eso vemos que Mateo empieza con la genealogía, ¿no? Cuando empieza capítulo 1 y ustedes ven esa genealogía de dónde viene Jesús, es porque para Mateo es muy importante decirle a los judíos, hey, es que Jesús viene de la descendencia del rey David. O sea, es que él viene del linaje, él es el prometido, el que Isaías nos decía que vendría del reino de David. Entonces, Mateo tiene ese interés de hablar a los judíos y como los judíos tienen cierto cuidado con usar el término Dios, yo les dije que, como les comenté, los judíos no utilizaban el nombre Yahvé porque era tan sagrado que ellos preferían utilizar otros nombres para Dios. Entonces, asimismo, Mateo se cuida de utilizar el nombre de Dios de alguna manera por respeto a los judíos. Esto es lo que llamábamos eso se llama como una perífrasis, que es como que no utilizo propiamente el término, sino utilizo un término que se asemeje a lo que representa a Dios, ¿no? Entonces vamos a decir cielos, el reino de los cielos para no nombrar directamente a Dios, pero hacemos referencia a que tiene que ver con Dios, ¿verdad? Entonces, alguien tiene que despertarse ya. Entonces, vemos que Mateo hace este énfasis, ¿no? Primero, en que el reino es de carácter celestial y segundo, de alguna manera se cuida de utilizar el nombre de Dios y prefiere utilizar el reino de los cielos, pero básicamente es lo mismo. Reino de los cielos, reino de Dios, hace referencia a lo mismo. Entonces, también, vamos a ver que también el reino de los cielos tiene un carácter global, un carácter universal. ¿Por qué? Porque Mateo capítulo 13, versículo 24 y 30, nos habla un poco de la parábola de la cizaña. ¿Quiénes conocen esa parábola? ¿Sí? Dice, hay un campo donde he sembrado una semilla en el que crece fruto, pero crece a su vez cizaña, ¿no? Entonces, con esto, de alguna manera, cuando Jesús enseña esta parábola, él está diciendo, en el reino de Dios, o sea, es inevitable que haya maldad, o sea, que igual va a permanecer la maldad. También está el que da buen fruto, los que siguen a Dios, pero va a haber un momento en el que esa cizaña será arrancada y será quemada, ¿verdad? Pero por ahora es necesario que crezca, porque no se puede arrancar todavía, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos está diciendo es que en el reino de Dios está presente tanto la maldad como los que son buenos, ¿no? Entonces, para decirle que el reino de Dios es independiente del Estado, o sea, los que forman parte del reino de Dios o que están dentro del reino de Dios, está independientemente desde su condición de salvación. Entonces, esto es importante. ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien. Entonces, ¿cuál es el énfasis de Marcos? ¿Quién me puede decir cómo entiende Marcos el reino de Dios? El reino de Dios es de los cielos, no de la tierra ni de ningún hombre. Ok, ese es Mateo. Mateo tiene un carácter celestial del reino. ¿Y Marcos? El cambio social, el reino de Dios. Transformación. Ajá, Marcos lo entiende más como una transformación social. Exacto, muy bien. ¿Qué nos dice Lucas? Bueno, Lucas va a ser muy también interesante porque bien ustedes saben que Lucas y Hechos son de alguna manera son dos tomos de casi un mismo autor, ¿no? Hechos es como la continuidad de Lucas y de alguna manera la literatura lucana o de Lucas tiene ciertas características y es que Lucas va a hacer énfasis en el Espíritu Santo. La figura del Espíritu Santo es central dentro de la literatura lucana y a su vez la iglesia. La iglesia va a formar un papel muy importante dentro de la literatura lucana. En Lucas y en Hechos hay mucho, sobre todo en Hechos, el énfasis es la iglesia, ¿no? O la iglesia está como esa
que está comprometida con la misión, es la iglesia la que tiene que continuar la misión. Entonces, el reino de Dios, Lucas entiende que el reino de Dios es ese reino prometido en el pacto davídico. Lucas va a hacer mucho énfasis en el Antiguo Testamento, o sea, él va a recordar mucho la historia de Israel, el pacto davídico, o sea, el pacto de David. ¿Qué decía el pacto de David? En algún de tu descendencia nacerá un rey que será el rey, el Mesías, ¿no? Entonces, Lucas entiende que el reino de Dios es ese pacto, pero ya no es ese pacto solo con los judíos israelitas, sino que es un pacto de ahora con la iglesia, una iglesia que incluye gentiles, que ya no solamente es judío, porque Lucas va a ser uno de los que también va a hacer énfasis en los gentiles, en que el mensaje ya no solamente es para los judíos, la salvación ya no solo llega para los judíos, sino que los gentiles, los que están fuera de esa línea, también han sido llamados a ser parte del reino, a ser salvos. Entonces, el reino de Dios en Lucas se desarrolla en 3 fases. De alguna manera, Lucas entiende que la primera fase del reino se dio con el pueblo de Israel. La primera fase es el reino con Israel. En una segunda fase es el reino con Jesús. Y es cómo vino Jesús y cómo vino y transformó y cómo vino y movió y hizo una transformación social y cómo trajo esperanza al oprimido y cómo resaltó a las mujeres. O sea, él entiende que el reino ya se estableció o se desarrolló en una segunda fase con Jesús. Pero ya Lucas entiende que hay una tercera fase y es el reino con la iglesia. Y es que ya a la iglesia le corresponde continuar el ministerio de Jesús con la ayuda o a través del Espíritu Santo. Con la ayuda. Porque la iglesia realmente por sí sola no va a poder sin el poder del Espíritu Santo, como decía mi hermana, ¿no? Es el Espíritu Santo el que les va a empoderar, es el Espíritu Santo el que los va a impulsar, es el Espíritu Santo. Entonces, ahora el Espíritu Santo sigue la misión de Jesús aquí en la tierra, estableciendo el reino. Entonces, el reino con Jesús y el reino con la iglesia, por medio del Espíritu Santo. Querida, Entonces, ¿nos puede compartir la pantalla, por favor? Gracias. La pantalla que nos puede compartir. ya. No lo está por Zoom. Ah, Listo. gracias. Entonces vemos estas 3 fases importantes para Lucas. Y entendemos que entonces él entiende el reino, ya está estableciéndose, pero ahora le corresponde al reino establecerse con la ayuda de la iglesia, por medio del Espíritu Santo, ¿no? A través del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice Lucas 17:21? ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Ahí, ¿cómo está? Y dirán, mire, aquí está, o miren allá está, porque el reino de Dios está haciendo realidad en el interior de cada persona y luego se vuelve como comunitario. Entonces, Lucas va a hacer mucho énfasis también en la restauración social, en el oprimido, en el pobre, en el rechazado. Entonces, el reino de Dios viene a restaurar eso, el reino de Dios viene a transformar esas realidades y ya está presente, ¿no? O sea, ya está siendo realidad. Así que esto en cuanto a Lucas. Y finalmente, el Evangelio de Juan nos va a presentar un reino que no es de este mundo. Ahí Juan es el que de alguna manera va a diferir un poquito de los otros evangelios, porque Juan comienza con, ¿qué dice Juan 18:37? Ahí está, o lo puede alguien leer, que me ayude a leer Juan 18:36. ¿Qué dice Juan 18:36? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino realmente no es de este mundo. Ya. Entonces, aquí aunque Juan no va a negar que el reino de Dios inicia con el ministerio de Jesús, él sí va a decir que el reino propiamente se va a establecer en el futuro. Y esta es una perspectiva un poco escatológica. ¿Qué significa escatología?
¿Alguien sabe qué significa escatología? El estudio de los tiempos finales. Entonces, los judíos tenían una escatología, ellos ya de alguna manera tenían una percepción de cómo iban a ser los tiempos finales. ¿Cómo iban a ser los tiempos finales? A través del juicio de Dios. Vendría el juicio de Dios sobre toda la tierra y sacaría la maldad de este mundo, los enemigos de Dios, y se estaría estableciendo. Entonces, hasta el día de hoy, nosotros todos tenemos una escatología, ¿no? Tenemos una doctrina o una percepción de lo que creemos que va a ser el fin del mundo, los últimos tiempos. Entonces, Juan entiende el reino más como una perspectiva escatológica, como el reino de Dios se va a establecer en los tiempos finales, en el futuro, va a haber una realización futura y todo esto se va a cumplir de acuerdo como describía Daniel 2:44. ¿No? Daniel 2:44 hace una descripción de lo que es el reino de Jehová, ya digamos desde los tiempos finales. Entonces, Juan es un poquito el que va a más diferir porque Juan dice, sí vino con Jesús, pero no es algo que esté pasando ahora. O sea, el reino propiamente se va a dar a futuro, se va a establecer, se va a realizar en el futuro. Pero, Sí. sí, pero el reino de Dios en realidad, al menos desde la perspectiva que yo veo, ¿no? El reino de Dios está formándose entre nosotros, probablemente, como dice Juan, va a darse al final, pero nosotros estamos evolucionando dentro de nosotros para ser parte de ese reino, porque el Espíritu está transformándonos. Entonces nosotros estamos viendo, elevándonos, digamos, ¿no? En un sentido espiritual, elevándonos hacia ese reino. Entonces el reino sí está aquí y en realidad también tiene que darse esa plenitud a futuro, se va a dar. Claro, claro, y vemos así como está un poquito, cómo difiere un poco esa percepción de lo que es el reino de Dios, ¿verdad? Porque algunos dicen, ya está sucediendo, otros dicen, se va a suceder, y esas un poco eran las interpretaciones que tenían los seguidores de Jesús en su momento, ¿no? Los apóstoles eran como, Jesús nos habló sobre el reino, pero yo entendí que el reino ya empezó. Otros decían, no, yo entiendo que se va a culminar en un futuro. Y así es un poquito, bajo esa interpretación es que se describe el reino en cada uno de estos evangelios. Pero ahora vamos a un punto importante. ¿Qué decía Jesús sobre el reino de Dios, no? Y aquí lo central, porque los evangelios presentan al reino de una manera, vemos como otros describen, pero aquí, ¿qué hablaba propiamente Jesús del reino? Es supremamente importante, y es que el mensaje del reino se vuelve el mensaje central de Jesús. Cuando ustedes alguien les pregunte, ¿cuál es el mensaje central o cuál fue el mensaje central de Jesucristo? El reino de Dios. En sus parábolas, la mayoría de sus parábolas van dirigidas hacia el reino de Dios. El reino de Dios es como, el reino de Dios es como, el reino de Dios. O sea, Jesús predicó el reino de Dios. Eso fue el mensaje durante esos 3 años, es un mensaje central. Ahora, ¿cómo presentó Jesús el reino de Dios? Lo presentó y lo vivió. El reino de Dios es un mensaje reconciliador. ¿Por qué? Porque Jesús reconcilió a los judíos con los samaritanos, reconcilió a la mujer con el hombre, reconcilió al publicano, al publicano con el judío, porque Jesús, dentro de su mensaje siempre al samaritano, cuando vemos la parábola del buen samaritano, ¿qué está intentando decir Jesús con eso? ¿Quién es tu prójimo? Tu prójimo es ese samaritano que vio tu necesidad y respondió. O sea, está rompiendo con esas barreras culturales, religiosas que habían separado al pueblo por mucho tiempo, a Israel junto con las otras naciones, y está diciendo el mensaje del reino de Dios es un mensaje reconciliador, empezando por ahí. Reconcíliate con tu hermano, reconcíliate con el que te ha hecho daño, reconcíliate aún con este imperio que te oprime, ¿no? Entonces, este es principalmente el mensaje del reino. El mensaje del reino también es un tanto controversial porque si ustedes se dan cuenta, o bueno, si estudiamos, el mensaje del reino de Dios expuesto por Jesús no es el mismo mensaje del reino de Jehová que exponían los profetas, ¿verdad? Jesús no está hablando de una teocracia. Jesús en ningún momento está diciendo,
yo voy a establecer mi reino y voy a tumbar al imperio romano y levánteme en un templo. Ese nunca fue el mensaje de Jesús. Jesús nunca estuvo en esa línea de la teocracia. Y por eso es controversial y por eso para los judíos era como un poquito confrontante porque tú estás diciéndonos que el reino de Dios es reconciliarnos con los samaritanos. Nos estás diciendo que el reino de Dios es amar al prójimo cuando nos ha hecho daño. Entonces era un controversial porque ante todo Jesús, el mensaje del reino buscaba inicialmente una transformación interna. Para que tú transformes a la sociedad, primero tienes que trabajar en ti, primero tienes que transformarte tú. No podemos decir que se acaben los borrachos, que se acabe la maldad, si no trabajamos primero con el que hace el mal, ¿verdad? Si nosotros no trabajamos en nosotros mismos, que somos los que hacemos el mal, ¿cómo vamos a esperar que haya una transformación social? Entonces, Jesús decía eso, tiene que haber una transformación interna. El reino de Dios es como aquel que hace esto, ¿no? El que hace el bien, el que ama al prójimo. Entonces, este es el mensaje principal. Hay una transformación interna. El mensaje del reino es un mensaje de conversión, de fe y salud hacia los perdidos. Jesús hace mucho énfasis en estos, porque él dice, o sea, el que ya está sano no tiene necesidad de doctor, ¿verdad? Estos que están enfermos son los que necesitan. Y ese es el mensaje que Jesús dice, o sea, estos que necesitan son los que necesitan el mensaje de conversión, de salud, de salvación. Así que el mensaje del reino también es un mensaje hacia los oprimidos, hacia los pecadores y hacia los impíos. O sea, el reino de Dios no solamente es para la gente buena, el reino de Dios no solo es para los que han cumplido la ley de principio a fin, que jamás se han equivocado, no. O sea, el reino de Dios es para estos que han sido oprimidos por los sistemas sociales, por los sistemas políticos. El reino de Dios es para estos que han pecado, pero que de alguna manera damos misericordia. El mensaje del reino es para los impíos. Él vino a salvar lo que se había perdido, ¿no? También es importante entender que el reino de Dios es algo progresivo, ¿no? Mi hermana decía algo muy importante. El reino de Dios definitivamente no está completamente establecido, ¿no? No estamos todavía en plenitud, todavía hay maldad, todavía hay muchas cosas, a pesar de que ya han pasado más de 2000 años y el cristianismo está casi en todo el mundo, todavía hay maldad, todavía hay guerras, todavía hay sufrimiento. Entonces, definitivamente el reino de Dios no se ha cumplido, pero es algo progresivo. Y ahí vemos por qué Jesús dice que el reino de Dios es progresivo. Vemos dos parábolas importantes. La parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura, la mujer que pone la levadura, ¿no? No sé quiénes han leído esas parábolas, probablemente la de la semilla de mostaza la conocemos, pero él dice, el reino de Dios es como esa semilla de mostaza. ¿Cómo es una semilla de mostaza? Muy pequeña. Muy pequeñita. Muy pequeña. Muy pequeña, pero cuando va creciendo, llega al punto en el que va creciendo poco a poco y va abarcando más. Empieza con algo tan pequeño como el perdón, empieza algo tan pequeño como la sanidad, tal vez, del individuo, pero es algo que va a ir creciendo al punto en el que ya abarca su totalidad, ¿no? Entonces él dice, el reino de Dios es como esa semilla de mostaza, progresivo. Empieza de algo poco hasta que un momento u otro abarca todo. Entonces, el reino de Dios está presente, está operante ya, pero no está pleno ni consumado. El reino de Dios se ha cumplido, pero no se ha consumado, ¿no? Y sobre todo, el reino de Dios es un reino con valores al revés. Y eso es bien interesante también dentro del mensaje de Jesús, porque claro, el reino de Dios no es que vamos a empoderarnos y vamos a oprimir a los romanos que nos han hecho tanto mal. Y vamos a castigar a los y vamos a pagar y vamos a quemar y vamos a lastimar a los que nos han hecho mal. Sino que es un mensaje al revés. Y para ahí vamos a ver otro video donde nos habla un poquito sobre esto. ¿Cómo vamos hasta ahora, mis hermanos? Bien. ¿Alguna? ¿Puedo preguntar una cosa? Sí, claro. Yo le entiendo que el reino de Dios es un reino celestial único que va
que nosotros tenemos que ir viviéndolo día a día en nuestro arrepentimiento, del pecado, o también vivir una vida sincera y de corazón buscando de Dios. Sí. El reino de Dios, cuando ya venga, definitivamente será como dice la Biblia en el Armagedón, cuando ya se eliminen todos los malos y ahí se establezca definitivamente el reino de Dios. ¿Está bien eso o qué? Sí, de alguna manera esa es la interpretación que se entiende, porque tal vez otros van a decir el reino de Dios es invisible y nosotros lo tenemos que hacer visible, ¿verdad? A través de nuestra vida, a través de nuestras acciones, a través de lo que decía la transformación interna. Jesús buscaba transformar primero al individuo para que este individuo tuviera la capacidad de transformar su entorno, y ahí ya estaba haciendo reino. Entonces, sí entendemos que el reino está operando ya a través de nosotros, a través de la misión que tiene la iglesia de hacer reino, de trabajar por hacer el bien, por restaurar al oprimido, al que sufre, pero definitivamente todavía no se ha consumado. Tenemos esa esperanza futura, ¿no? Y eso ahorita lo vamos a ver un poquito en las conclusiones. Así que vamos a ver por qué el reino de Dios es un mensaje un poco al revés. Sí. Hay un hermoso poema en el libro de Isaías. La ciudad de Jerusalén ha sido destruida por Babilonia, un gran reino del norte. Y toda esta gente judía había sido enviada al exilio. Pero algunos permanecían en la ciudad y se preguntaban, ¿qué está pasando? ¿Nos abandonó nuestro Dios? Sí, porque se suponía que Jerusalén sería la ciudad desde donde Dios reinaría sobre la tierra, trayendo paz y bendición a todos. Ahora, Isaías estaba diciendo que la destrucción de Jerusalén era un mal que ellos mismos habían causado, pues se habían apartado de su Dios, corrompiéndose, así que su ciudad y su templo fueron destruidos. Todo parecía haberse perdido, pero el poema sigue. Hay una atalaya en las murallas de la ciudad, y a lo lejos en las colinas vemos un mensajero corriendo hacia la ciudad. Él corría y gritaba, ¡buenas nuevas! Isaías dice, ¡qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas! ¡Hermosos pies! Sí, son hermosos, porque traen un hermoso mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que a pesar de la destrucción de Jerusalén, el Dios de Israel sigue siendo rey. Dios mismo va a regresar. Y el atalaya canta de gozo por las buenas nuevas de que su Dios todavía reina. Ahora, en el Nuevo Testamento nos encontramos con la misma frase, buenas nuevas, que en griego se traduce como evangelio, también traducido como evangelio. Así que cuando los cristianos dicen, crees en el evangelio, ellos quieren decir, crees en las buenas nuevas. Sí, pero no solo cualquier buena nueva. En la Biblia, la frase siempre es el anuncio del reino de un nuevo rey. Y en el Nuevo Testamento, los evangelios usan la frase para resumir todas las enseñanzas de Jesús. Ellos dicen que Él iba proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Jesús se vio a sí mismo como el mensajero que trae las buenas nuevas de que Dios reina. Sí, pero la manera que Él descubrió el reino de Dios sorprendió a todos. O sea, piensa, un reino poderoso y exitoso necesita ser fuerte, que puede imponer su voluntad y derrotar a sus enemigos. Pero Jesús dijo, el mayor en el reino de Dios es el más vulnerable, el que ama, el que sirve a todos. Él dijo que vivimos bajo el reino de Dios cuando respondemos al mal amando a nuestros enemigos, perdonándoles y buscando la paz. Es un reino al revés. Jesús también dijo que el reino estaba llegando con él. Sí, por ejemplo, hay una historia interesante donde hay un oficial romano de alto rango y él tiene a Jesús rogándole que sane a su siervo. Y él incluso llama a Jesús su Señor y reconoce a Jesús como su autoridad. Y Jesús alaba a este hombre por reconocerlo como nadie lo había hecho todavía. No solo que Jesús estaba anunciando el reino de Dios, sino que era rey. Y así se riega la voz de que este hombre judío de Galilea hablaba y actuaba como que era el rey de Israel. Él nombró a 12 discípulos, siendo él toda una imagen de las 12 tribus de Israel, sanando personas, perdonando sus pecados, y todo esto amenazó a los líderes de Israel, hasta que finalmente decidieron matarle. Y Jesús se los permitió. Sí, lo cual era algo bien extraño si quiere ser el rey. Tienes razón, pero para Jesús era lo que tenía que pasar.
Jesús vio el pecado y la devastación de su pueblo Israel. Una pequeña muestra de toda la condición humana, cómo toda la humanidad se rebeló contra Dios, resultando en tragedia y devastación para todo el mundo. Así que, ¿cómo es que Dios traería su reino a este mundo? Jesús creyó que sería a través de un sacrificio de amor por sus enemigos. Por eso en los evangelios, la crucifixión de Jesús se representa como la coronación del rey de los judíos. Sí, él recibe una corona, también recibe una causa. Él es exaltado, levantado, no de un sino a una cruz. Qué hermosos son los pies que traen buenas nuevas. Y las buenas nuevas ahora son que Jesús ha derrotado la muerte y que Él reina como rey. Él mismo ha perdonado nuestro pecado y corrupción y los ha conquistado con su vida de amor. Y Él envió a sus seguidores a seguir anunciando las buenas nuevas de este reino al revés, invitando a todos a que muestren su lealtad a Él, el rey que derrotó la muerte con su amor. ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? Porque todos tenían la idea de que ese rey tenía que gobernar y tenía que vencer, pero ¿qué hizo el rey? Murió, ¿verdad? Murió por ellos y murió de la forma más humillante, de la forma más cruel. Y decían, ¿cómo es que el rey de los judíos va a morir de esa manera, no? ¿Cómo es que el rey de los judíos va a dar un mensaje del que quiera ser el primero, que sea el último? Que el que quiera ser el primero, primero tiene que servir. Entonces sí era un mensaje un poquito controversial y un poquito al revés de lo que los judíos tenían en mente, ¿no? Jesús les decía, estaba la ley del ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Pero Jesús decía, no, yo les digo que el que te da una cachetada, tú le des la otra mejilla, ¿verdad? O sea, y era un mensaje bastante diferente, era un mensaje que ponía un poquito, cambiaba un poquito esa perspectiva que tenían los judíos de lo que debía ser el Mesías, de lo que debía ser el reino de Dios. Y ya casi vamos finalizando, porque cómo se desarrolla el reino de Dios con la iglesia primitiva, ¿no? Se muere Jesús, los apóstoles de alguna manera quedan así como, bueno, nuestro Mesías se murió y ahora ¿qué vamos a hacer, no? Y probablemente el choque inicial fue, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a dispersar y se va a acabar todo, pero ¿cuál es la diferencia? Y mi hermana lo dijo, es que estos fueron llamados y el Espíritu Santo les bautizó y estos siguieron la misión de Dios. Y ahí empieza a formarse la iglesia. Y de alguna manera la iglesia empieza a tener problemas con los judíos. Los primeros cristianos tuvieron una lucha muy fuerte con los judíos ortodoxos, porque los judíos ortodoxos cuestionan la mesiandad de Jesús, porque para ellos era inconcebible que su rey tuviera que morir y de la forma como murió Jesús, en la cruz, de la forma más humillante. Muchos judíos ortodoxos decían, es imposible que ese sea nuestro rey. Y a veces era ofensivo porque cuando Jesús muere, ustedes saben que Jesús muere y le ponen INRI, ¿no? ¿Qué significaba INRI? Rey de los judíos. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Ajá, pero ese lo habían hecho de una forma burlesca. Los romanos lo habían hecho de una forma como burlesca, decir, este se hace llamar el rey de los judíos. Y para los judíos ortodoxos era ofensivo decir, este hombre, en serio, este hombre están diciendo que es el rey, nuestro rey, cuando murió de la forma más humillante. Pero de alguna manera los cristianos, en esa época los apóstoles, Pablo, hacen un debate y lo que buscan es decir, no, él es el rey porque él resucitó. Él no está muerto, él está vivo, ¿no? Y ese es el mensaje que empiezan a difundir. Entonces, el reino de Dios empieza a interpretarse de dos maneras en la iglesia primitiva. En un primer momento, y quizás una de las más fuertes, es en ese carácter escatológico y futurista. Porque ellos dicen, el reino de Dios va a ser futuro, ¿no? El reino de Dios se va a cumplir cuando venga el Señor, cuando sea la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se va a consumar el reino de Dios. Entonces, inicialmente, tanto Pablo como las primeras comunidades cristianas, ellos entendían que Jesús iba a volver pronto. Y por eso había esa necesidad de extender el evangelio no solo en Judea,
sino también en Samaria y hasta lo último de la tierra, porque ellos decían, Jesús va a venir, o sea, Jesucristo va a volver, y cuando vuelva todo tiene que conocerse su palabra y su mensaje hasta lo último de la tierra. En esa época, lo último de la tierra que ellos conocían era hasta España, pues, hasta donde nosotros entendemos que es España, no había ni América ni nada, ¿no? Pero ellos entendían que eso era lo último de la tierra, y por eso Pablo fue uno de los más arriesgados en decir, el evangelio tiene que llegar hasta Roma y de Roma hasta España, o sea, tiene que llegar hasta lo último. Y por eso ellos entendían que el reino de Dios era algo futurista. Ya cuando pasaron el tiempo, porque Jesús muere en el año más o menos 33, pongámoslo así, 33 después de Cristo, pero pasan otros 30 años y no llega Jesucristo, ¿no? O sea, uno dice, ¿qué pasó, no? Y los evangelistas ya viendo y teniendo la esperanza y el mensaje de que va a volver, y pasan 30 años, 40 años, 50 años, y es como, bueno, como que no está tan cerca la venida del Señor, ¿verdad? Entonces el reino de Dios va a ser a futuro, o sea, todavía no va a llegar. Entonces los padres apostólicos también empiezan a creer esto, ¿no? El reino de Dios futuro, cuando Jesús va a venir y va a establecer su reino y su dominio. Algunos dicen va a ser un dominio terrestre, otros no se atreven a decir propiamente cómo va a ser el reino, pero dicen va a ser algo futuro. Pero de alguna manera el reino de Dios también empieza a promoverse a partir de lo que es Pablo, lo que es el apóstol Pablo. Él empieza a entender que el reino de Dios de alguna manera tiene que cumplir con ciertas características que tenía la escatología judía. Y es que la escatología judía tenía la promesa de Abraham de que serían ellos a través de su descendencia, es que iba a llenarse la tierra y a través de su descendencia iba a gobernar sobre las naciones. En su segundo momento es que Israel iba a tener un territorio, o sea, Jerusalén iba a ser ese centro de gobierno, y tercero es que se iban a convocar a las naciones. Entonces, Pablo entiende que para que el reino de Dios se cumpla, se tiene que cumplir ese tercer factor, y es que las naciones conozcan a Jehová. ¿Y cómo él entiende eso? Pues a través de los gentiles. Él dice, el reino de Dios no solamente, o el mensaje del reino de Dios, de Jesucristo, de la resurrección, no solamente va para los judíos, también los gentiles. Y por eso, para que el reino de Dios se cumpla, es necesario que un cierto número de gentiles se conviertan inicialmente al judaísmo, ¿no? Ellos entendían, ya después, no, realmente se conviertan a Cristo, al mensaje de la gracia y no de la ley. Entonces empieza a haber una nueva perspectiva de que los judíos y los gentiles pueden ser hermanos, de que realmente puede haber este mensaje de reconciliación, de que podemos pensar en un reino de Dios universal, donde todos somos hermanos y donde todos adoramos a Dios. Y ese era ya el mensaje que empieza a difundirse más rápidamente en la iglesia primitiva. Ya el mensaje empieza a salir no solo de los judíos, sino que empieza a llegar también a los gentiles. Entonces, el reino de Dios se presenta como una utopía, porque básicamente Pablo entendía que iba a haber un mundo donde todos íbamos a ser hermanos en Cristo, donde todos íbamos a ser iguales, donde ya no predominaba la ley, sino la gracia, y esa era la figura que tenían el pueblo de la iglesia primitiva. Entonces, la parusia, ¿quién sabe? ¿Quiénes han escuchado este término? No. ¿No? Bueno, la parusia es un término bastante conocido relacionado con el reino de Dios, porque básicamente la parusia es la presencia del Mesías en la tierra para establecer el reino en la tierra. Ese era el significado de la parusia, y ese era un concepto que tenían los judíos y que tenía igual los cristianos, y decía, o sea, en algún momento el Mesías va a volver a la tierra y ahora sí va a establecer el reino. Entonces, ¿cómo a partir de esto, se va a establecer un nuevo tiempo dentro de la historia de la humanidad, y va a haber un gobierno de Dios? Entonces, empieza esta dinámica de la parusia retardada, porque ellos estaban anhelando que Jesús volviera, pero Jesús no volvía. Entonces se queda esto en la esperanza hasta el día de hoy, ¿verdad? Nosotros proclamamos la venida del Señor,
pero hay otros que dicen, ay, como que el Señor ya se está demorando mucho, ¿verdad? Ya 2000 años y no llega, y es como que ya no lo vemos con tanto afán, pero en su momento y en algunas temporadas de la historia sí hemos creído que el Señor viene pronto, ¿no? ¿Y cuál es la forma de responder ante eso? Es que empezamos a evangelizar, ¿no? Empezamos a predicar a la gente, arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado, arrepiéntanse porque el reino de Dios viene, arrepiéntanse porque Jesús viene pronto. Y es la iglesia se ha movido en esa dinámica de decir, hay que estar bien, hay que arrepentirnos y hay que esperar que el reino de Dios se establezca, ¿no? Entonces, este era el mensaje de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba esperando que el reino de Dios se estableciera cuando Jesús volviera. Y probablemente al principio fue así como ya viene, pero después con el paso del tiempo fue como, bueno, probablemente no viene tan pronto, ¿verdad? Pero igual nosotros vamos a seguir promoviendo el mensaje del reino. Y ya para ir terminando, bueno, ya no vamos a hacer tanto énfasis, pero hay varios autores en la historia de la iglesia, en los tiempos modernos, en los tiempos antiguos, que han hecho varias interpretaciones, porque es un tema de discusión todavía, ¿no? ¿El reino de Dios ya se cumplió? ¿El reino de Dios ya está presente? ¿O cuál es la idea del reino de Dios? Porque, ¿qué es lo que quería decir Jesús, no? Entonces vamos a leer un poquito algunas, no vamos a tratar de profundizar, pero sí quiero que leamos algunas. Por ejemplo, Adolf Van Harnack dice, el reino de Dios era el gobierno divino en el corazón de los santos. Para él, el reino de Dios es el poder que obra en el interior de la vida humana. Esto entendiendo el reino de Dios desde una dimensión más abstracta, ¿no? Es decir, el reino de Dios no es tanto como algo físico que podamos ver, sino es algo un poquito más abstracto, es algo que trabaja en el individuo en sí, en trabajar en el interior de la vida humana. Este es un teólogo. Siguiente. También F.C. Grant es un teólogo americano. Él dice, el reino de Dios debe entenderse como una redención social. Bruce E. Hamensor dice, el reino de Dios es más bien simbólico en el corazón de los hombres, el cual debe producir una transformación social radical a medida que aumentar el número de creyentes. Cuando todas las áreas de la vida y el pensamiento hayan sido penetradas y regeneradas mediante el poder del reino, entonces este habrá llegado. ¿No? Esta es la interpretación. Él dice, hasta que todos los seres humanos hayamos cambiado nuestra forma de pensar y actuar, es que ahí vamos a decir, el reino ya llegó, cuando ya todos hayamos sido transformados. Rudolf Otto dice, ve el reino como una esperanza futura, pero que de alguna manera ya se ha presentado en la persona y ministerio de Jesús. R.N. Flew dice, habla del reino como presente y futuro, así, el reino ha venido en la persona de Jesús. Sus bendiciones pueden gozarse ahora mediante la fe, pero no ha venido del todo. La consumación final aún se tarda. Y esa otra no la voy a leer, pero la voy a parafrasear. Hans Kuhn, otro teólogo, él dice que el reino de Dios no puede entenderse como un humanismo individualista, como decir algo que se centra en el hombre, que se centra en cambiar, digamos, los patrones morales del ser humano, sino que el reino de Dios se hace visible a través de Jesús, a través de las acciones de amor. Y no es porque el amor sea un sentimiento, sino es una dinámica de abandono constante de lo que somos para favorecer al otro. O sea, el amor no es un sentimiento, sino es una dinámica constante de abandono propio para favorecer al otro. Entonces, es bien interesante, ¿no? Porque dice, o sea, realmente el reino de Dios se hace visible en cada uno de nosotros en la medida que nosotros practicamos el amor al prójimo, en la medida que nosotros restauramos o ayudamos a que el otro sea restaurado. Entonces, para ir, hay una pregunta, sí. Dígame. Más que pregunta, bueno, yo estoy considerando todos los conceptos que hablaban acerca de diferentes autores. Sí.
Estoy de acuerdo prácticamente con todos. ¿En qué sentido? En que toda esta transformación individual humana desde adentro. Las cosas nuevas vienen como el mensaje, pero nosotros acogemos este mensaje y creemos. Y cuando creemos en que Jesús vino y murió en la cruz, entonces nosotros, para entrar en la vida espiritual, tenemos que ponernos en la cruz de Cristo. Entonces, al ponernos en la cruz de Cristo, nosotros vamos a ser transformados, no por nuestra voluntad, sino por el poder que Cristo ejerce en nosotros por medio del Espíritu Santo que viene a vivir en nuestras vidas. Entonces, la transformación, el reino de Dios está en nosotros y es Cristo mismo viviendo en nosotros, y nosotros dejamos que Él refleje su vida en nuestras vidas. Así es. Entonces, ahí es lo que considero que está el reino de Dios. Así es. Sí, sí, sí. Muy bien, mi hermana, muy bien. Y esa es precisamente la interpretación de muchos, porque al entender como que no es un gobierno que viene, sino que de alguna manera la tardanza de la venida del Jesús se ha dado con un propósito, ¿no? Y es que nosotros vivamos el reino en esta tierra, ¿no? Practiquemos la enseñanza de Jesús dentro de cada un establecimiento. Por eso, el reino de Dios hoy se debe vivir más que como una ortodoxia, como una ortopraxia. Esos son términos un poquito de qué. La ortodoxia entendemos que es ese sentido de la verdad, de lo que es verdad, ¿verdad? Pero la ortopraxia dice, no solamente es conocer lo que es verdad, sino también es practicar la verdad. Entonces, si el Señor nos enseñó qué es el amor, nosotros debemos practicar el amor. No debo tener solo el concepto de el amor es esto. El amar al prójimo significa esto, ¿no? O sea, doy mi otra mejilla, debo perdonar 70 veces 7. O sea, no solamente es tener ese concepto, es aplicarlo, es vivirlo. Esa es la forma como nosotros hacemos ortopraxia. El reino de Dios no solo se enseña, sino el reino de Dios también se vive, se practica, se busca restaurar al otro. Es un llamado a la humildad, a la fe como la de un niño y a la rectitud por encima de todo. El mensaje del reino nos lleva a practicar la humildad, a ser humildes, a tener esa fe como la de los niños y también a vivir rectos, a ser integrales. El mensaje del reino lleva a que en nuestras vidas predomine el amor, el perdón y el servicio. Eso es lo central, eso es lo que vivió Jesús. Amor, perdón y servicio. Amor, perdón y servicio es algo que debemos estar repitiéndonos a diario porque conocemos mucho esos términos, pero los aplicamos. Vivimos el amor, vivimos el perdón, vivimos el servicio a los demás. Y ante todo, el mensaje del reino es algo esperanzador porque no podemos perder de vista la esperanza futura, ¿no? La esperanza de que Él va a volver, la esperanza de que en algún momento todo viviremos en plenitud y habrá paz eterna. No podemos perder esa esperanza, porque esa esperanza es lo que nos mantiene firmes, ¿no? En decir como vale la pena hacer el bien, vale la pena porque en algún momento viviremos esa paz eterna, en algún momento viviremos a pesar de las tribulaciones, a pesar de los conflictos, a pesar del dolor, hay una esperanza y es que en algún momento ese reino se va a establecer completamente, se va a consumar y nosotros vamos a vivir plenamente y nosotros vamos a vivir la esperanza, vamos a vivir el amor, vamos a vivir la paz eterna. Así que quiero finalizar este tiempo con también uno de los versículos, como ya decíamos, bastante populares, y es que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Busquemos ese mensaje del reino, busquemos lo que el Señor quiso decir con el reino, y lo demás vendrá, ¿no? Las demás necesidades que tengamos, el Señor las conoce y Él eso, pero mientras nosotros vivamos, apliquemos el reino en nuestras vidas, lo demás será añadido. Así que para cerrar, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario antes de que cerremos este tiempo. Hoy estamos... La anterior.
Ya, hoy estamos terminando la anterior a esa, ya. Hoy estamos terminando un poquito más temprano porque algunos hermanos aquí están en el certificado Emprender, entonces queremos también que puedan ir y no pierdan un poco de su última clase de Emprender. Pero esta no sé. Está... Ya. Ya, igual les voy a compartir la presentación, mis hermanos, al grupo para que la puedan igual tener ahí y tomar apuntes. Y no sé, ¿alguien más tiene algún comentario antes de que cerremos? Muchas gracias, profe. Nos vemos mañana. Ok. Excelente clase, Ingrid. Gracias. Muchas gracias. Gracias, bendiciones. Muchas gracias. Gracias, bendiciones. Dios les bendiga, gracias. Bueno, vamos a cerrar en oración.